Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente acá en esta reunión para la continuación de el estudio bíblico correspondiente a este día. A través de esta transmisión en esta red social y plataforma digital, es nuestro anhelo que ahí donde quiera que se encuentren sea de bendición este estudio bíblico. Y como siempre lo hacemos, vamos a orar para que este lugar y ahí donde quiera que se encuentren y este tiempo sea de bendición para todos, ya que nuestro anhelo, nuestro deseo es recibir el consejo de Dios a través del estudio profundo de su palabra, para lo cual quiero que por favor me acompañes a orar ahí donde quiera que te encuentres. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos brindas de poder estar acá nuevamente reunidos. Es por tu gracia y misericordia que nosotros tenemos vida todos los días, porque sabemos que tú eres grande en amor, en misericordia. Muchas gracias, Padre, por este privilegio que nos das. Hoy te pedimos, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, para que este estudio bíblico del día de hoy sea de bendición, para que cada día nosotros podamos conocer, crecer y madurar espiritualmente en la fe, juntamente con las demás armas espirituales que tú nos has dado para pelear la batalla de la fe, correr con paciencia la carrera de la misma, la espada del Espíritu, que es tu palabra, en la cual encontramos tu consejo para que lo pongamos por obra. Hoy, Señor Jesús, Maestro de Nazaret, hoy te pedimos que nos conceda sabiduría, entendimiento, discernimiento, que esta palabra tú la escribas y la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra y que demos fruto al 100%. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada, porque sabemos que esta palabra tiene que ser revelada a nuestras vidas, para que se haga viva, para que demos fruto al 100%. Usa mis labios, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Espíritu Santo, y que hoy nos podamos deleitar, nos podamos gozar de esta palabra. Todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, toda suciedad que el enemigo pretenda levantar sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús, porque eres bueno, porque siempre estás a nuestro lado, porque tú eres el pan de vida, tú eres el sol de justicia. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, derramando tu sangre preciosa, dando tu vida por amor a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. En esta oportunidad, en la continuación de el estudio bíblico correspondiente en el capítulo número 2, del versículo número 37 al 47, para lo cual quiero que me acompañes en la lectura de los mismos. Si tienes una Biblia a la mano, pues que mejor, pero si no, pues que con reverencia escuches el mensaje de la palabra de Dios, el cual
honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 al 47. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Hoy, en el estudio bíblico que hoy corresponde, vamos a continuar en el capítulo el capítulo 2 que hemos venido estudiando, del versículo número 37 en adelante. A través de este capítulo número 2, del derramamiento del Espíritu Santo, el apóstol Pedro, él da su primer discurso. Ya en los anteriores estudios que hemos tenido, pues a través del mismo, pues el Señor nos ha ido ahí dando la revelación, y nos damos cuenta que a raíz del derramamiento del Espíritu Santo y todo lo demás que se estaba llevando a cabo en los inicios de la iglesia primitiva, llega el momento que el apóstol Pedro se dirige a la multitud que estaba reunida. Sabemos que el día que fue derramado el Espíritu Santo, lógicamente fueron llenos del Espíritu Santo, y por lo tanto hubo mucha manifestación, en el sentido que las lenguas de fuego que fueron repartidas en cada uno de los que estaban ahí. Entonces nos hemos dado cuenta, a la luz de los estudios anteriores que hemos tenido, cómo el Señor nos va mostrando todo lo que esa promesa que Él había dado en el libro del profeta Joel, capítulo 2, se estaba cumpliendo en ese momento. Y esto trajo bendiciones que las hemos venido estudiando en los estudios bíblicos anteriores. ¿Por qué decimos esto? Porque acá en estos versículos que hemos leído y que hoy vamos a estudiar, nos habla en este versículo número 37 del arrepentimiento de la multitud inconversa. En este versículo número 37, cuando nos dice al oír esto, es atención a la palabra de Dios. Cuando hay un anhelo, hay un deseo de alguien de recibir la palabra de Dios, es algo hermoso, es algo lindo. Y esta multitud tuvo eso. Dice que se compungieron de corazón. Compungir. Esto se deriva
del idioma griego, esta palabra que significa traspasar o atravesar, y designa algo repentino o inesperado, congoja, contrición. O sea, cuando alguien, principalmente en las cosas de Dios, tiene ese anhelo y escucha la palabra de Dios que llega a impactar tanto en su corazón, hay un gozo, hay un regocijo que no tenemos palabras como poder describirlo. Entonces, esto estaba pasando en ese momento. Es algo hermoso que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Entonces, nos habla de el ser receptivos, o sea, el ser abiertos a recibir, en este caso, la palabra de Dios. Y nos damos cuenta del poder de la palabra de Dios, el buscar de corazón a Dios. Este mismo versículo número 37, en la versión de la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, nos dice: al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? La Biblia Nueva Traducción Viviente nos dice en este mismo versículo: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, conmovidos, y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? O sea, ahí a ellos estaban buscando de Dios. En el versículo número 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento de corazón de los pecados. Recordemos lo que habla la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 1, versículo 18. Venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Arrepentíos es el cambio de mente y de propósito que hace volver al ser humano de su pecado a Dios, lo cual se debe de abandonar el pecado y abrazar a Jesucristo, a su gracia, su obra redentora. El apóstol Pedro exhortó a la multitud inconversa a arrepentirse, porque de lo contrario sería imposible experimentar una verdadera conversión en ellos. Bautícese, así lo dice acá. Significado literal: sumergido o inmerso en agua. Se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, mediante, lo reiteramos, las aguas del bautismo. Nos habla del bautismo. Recordemos que el Señor nos dejó dos ordenanzas muy explícitas, como lo es el bautismo en agua, que es muy necesario para cuando un hombre o una mujer se convierte al Señor. Entonces es necesario el ser bautizado en agua. Y también la Santa Cena. Recordemos que también es una ordenanza que el Señor nos ha dejado y que debemos de obedecer de corazón y participar de la misma. Entonces, nos habla del bautismo. Quiero que me acompañe rápidamente aquí a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 10, en el versículo 48, que nos habla precisamente del bautismo. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 22, en el versículo número 16, nos dice: ahora pues, ¿por qué te detienes?
levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Nos damos cuenta en el nombre de Jesucristo. Lo acabamos de leer acá en el capítulo 10, versículo 48 de este mismo libro de Hechos de los Apóstoles. Y quiero que también, para confirmar esto, en el capítulo número 19, en el versículo número 5, nos dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, ha habido cierta confusión, porque muchos toman el pasaje del Evangelio de San Mateo, que habla de hacer discípulos y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya en anterior estudio bíblico ya lo explicamos. Nosotros sabemos, allá en primera epístola del apóstol San Juan, nos habla precisamente de que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y por lo tanto, ha habido cierta controversia, la cual no debería de existir, porque recordemos que aquí lo está hablando claramente a la luz de la palabra, que se debe de bautizar. Aquí lo dice, lo vamos a reiterar nuevamente, cuando dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, o en el nombre del Señor Jesús. Lo explicamos en el anterior estudio bíblico, precisamente en el versículo número 36, cuando dice: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Explicamos lo que significa los nombres Señor, Cristo, Jesucristo y Jesús. Entonces, en esto hay que tener muchísimo cuidado para no crear confusión. Entonces aquí, como nos basamos en la palabra de Dios, nos habla que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y también aquí nos dice del Señor Jesucristo. Entonces, dice: para perdón de los pecados. El arrepentimiento de corazón es lo que trae el perdón de Dios. Y por esta razón, que el creyente debe bautizarse en agua, ya que esto complementa su conversión y confirma su salvación. Como lo reiteramos, dos ordenanzas del Señor Jesucristo es el bautismo en agua y la Santa Cena. Entonces, cuando dice el don del Espíritu Santo, es un regalo que se recibe por fe. Y esto es algo hermoso, porque, como lo reiteramos, es un regalo que se recibe por fe y el bautismo, lo cual es la presencia y el poder mismo del Espíritu Santo, porque recordemos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando un hermano o una hermana en Jesucristo está lleno o está llena del Espíritu Santo, esto nos da la guianza, nos da el poder para poder servirle con todo nuestro corazón al Señor. Entonces, nos damos cuenta que para vivir una vida victoriosa en Jesucristo es muy necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros, que su llenura esté en nosotros, porque, como les reiteramos, esto nos da poder y la guianza suficiente para poder salir adelante. Entonces, yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, acá en el versículo número 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Yo quiero que me pongas atención a esto, porque esto es muy importante, amado hermano. Ha habido cierta confusión en cuanto a muchos versículos de la palabra, pero nosotros siempre lo hemos reiterado y lo volvemos a reiterar. Por eso es que un estudio bíblico se tiene que tomar todas las referencias
para que llene el cometido. Es un estudio bíblico y por lo tanto lo tenemos que profundizar. Y claro está, hay versículos que definitivamente tal vez no son tan profundos y que no requiere de mucha, o sea, la enseñanza no es tan profunda o es muy corta. Pero en este sentido, ¿por qué les decimos esto? Recordemos que este versículo 39, cuando dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, nos está hablando de la promesa de salvación en Jesucristo. Y nosotros sabemos que la promesa es un llamado a la conversión, al bautismo y a la recepción del Espíritu Santo. Y esto está relacionado dentro del contexto de la salvación. ¿Y por qué decimos esto? Porque recordemos que el plan de salvación en Jesucristo, que estaba predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo y que lamentablemente el pueblo de Israel rechazó, era para el pueblo de Israel, pero debido a ese rechazo fue dado también esa promesa de salvación de la humanidad a los gentiles. Nosotros sabemos que los gentiles somos los que no somos de Israel en cuanto a genealogía, genética. Mas sin embargo somos el Israel espiritual, o sea, la iglesia del Señor que Él adquirió al precio de su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, y aquí la palabra del Señor nos lo dice tan claramente. Cuando dice hijos, se trata de Israel. Y los que están lejos, los gentiles. O sea, también esa promesa no solamente era para los hijos de Israel, que estaban propiamente ahí en el territorio de Israel, para los que estaban también debido a la dispersión del pueblo de Israel, pero también era, cuando dice los que están lejos, abarca también a los gentiles. Entonces, aquí nos damos cuenta que la salvación es para todos y está al alcance. Cualquiera me dirá, principalmente amigo o amiga, ¿qué es salvación? Nosotros recordemos que debido que al pecado y a la desobediencia de Adán, la muerte, tanto física como espiritual, entró a la humanidad. La misma Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la palabra del Señor nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque recordemos que cuando Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa en la misma, fue para salvarnos de la condenación, producto de la caída y el pecado de Adán, lo que estamos mencionando. Somos salvos, somos sanos, somos libres, tenemos vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Entonces todo eso está hoy, cada vez que un inconverso o una inconversa escucha un himno, un coro, una alabanza, una prédica, lee un tratado que se le entrega ya sea en el mercado o en el autobús o en la calle o en cualquier lugar, o una palabra que un hermano o una hermana en Jesucristo le dé, ahí el Señor está haciendo un llamado divino. Qué triste y lamentablemente muchos y muchas rechacen al Señor. Es triste, es lamentable, porque al final no es al hombre, no es a la mujer que se está rechazando en sí, se está rechazando a Dios. Entonces, el llamado divino está hoy para todos, hoy a través de todos los medios, desde el norte al sur, oriente y occidente, desde América, Europa, Asia, África y Oceanía. A pesar de los obstáculos, a pesar de los problemas y situaciones sociales, políticas y económicas de las naciones, siempre el Evangelio del Señor Jesucristo se está predicando por todos los medios.
Sí, triste y lamentablemente las redes sociales muchas veces son utilizadas para lo malo, pero también a través de las redes sociales también el Señor ha permitido que su palabra esté llegando. Entonces, en aquel día que se nos pidan cuentas, nadie, absolutamente nadie se va a poder justificar ante el Señor de decir: nunca me llamaste, nunca me enseñaste, nunca me dijeron, nunca oí tu palabra, porque no hay pretexto. Hoy en día se está predicando la palabra por todos los medios. Qué triste y lamentablemente muchos la rechazan, es lamentable, pero hay muchos que sí la reciben con gozo. Lo hablamos al principio, cuando aquella multitud fue muy receptiva a recibir la palabra. Entonces, nosotros nos damos cuenta, qué lindo y qué hermoso, porque aquí mismo en el versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Por eso lo decíamos, hoy en día se está predicando la palabra de Dios en todos los medios. Aquí el apóstol Pedro hace lo mismo, está exhortando para que la multitud buscara del Señor. Y miren algo increíble, que la exhortación es nuestro deber, exhortar principalmente a aquel o aquella que no conoce de la gracia de Dios en Jesucristo. Nosotros como atalayas tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y tenemos que dar el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, que hay solución para los problemas. El mundo inconverso se centra en buscar en religiones, en el hombre, en la mujer, o en corrientes políticas, o en filosofías, lo que solamente el Hijo de Dios nos puede dar. El mundo ofrece mucha maldad, pecado, en muchas ocasiones, pero el mundo no le puede dar al hombre ni a la mujer lo que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos da. Entonces, el exhortar es muy importante, y quiero que me acompañe rápidamente acá en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 11-23. Vamos a leer varios versículos para darnos cuenta efectivamente el valor de la exhortación. Dice acá: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén, aleluya. Capítulo 14, en el versículo número 22, siempre de Hechos, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos rápidamente a 2 de Corintios, en el capítulo número 9, versículo 5. Dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Rápidamente vamos a 2 de Tesalonicenses, en el capítulo número 3, versículo 12, dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Miren, y vamos a Hebreos, en el capítulo número 13, versículo número 22. Dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Entonces, el exhortar. Y algo muy importante, el apóstol Pedro les dice que se aparten de la generación perversa. Ya en ese tiempo ya existía, lamentablemente, personas que buscaban la maldad y el pecado. Y por eso el apóstol Pedro acá
los exhorta a apartarse de las cosas del mundo y de quienes la practican. Hoy en día sucede eso. Lamentablemente, en todos los estratos sociales, en todo grupo, sea cual sea, siempre van a existir personas dadas a hacer maldad, de estar instigando a otros a participar de las mismas. Entonces, en ese sentido, acá el Señor nos habla precisamente de el apartarnos de esas personas. En el versículo número 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 personas. Lo dijimos al principio de la palabra del Señor que nos habla la receptividad espiritual. Aquí en este versículo que acabamos de leer, en el 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. La receptividad espiritual, ese anhelo, el estar abierto a recibir del Señor. Quiero que me acompañen rápidamente a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 17, en el versículo 11, que nos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas serán así. Aquí nos habla del anhelo y el deseo de recibir esa palabra y de ir a la misma palabra de Dios para comprobar si lo que en ese momento el apóstol Pablo les estaba dando era del Señor. Entonces, también acá vamos a la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 2, primera de Tesalonicenses, capítulo número 2 y versículo número 13, dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ese anhelo, ese deseo, ese hambre, esa sed de la palabra de Dios, cuando nosotros la recibimos, es algo muy importante. Acá nos habla cuando dice que fueron bautizados. Nos habla de conversión. Muchos fueron tocados por el Señor para recibirle como Señor y Salvador de sus vidas. Nos habla que fueron bautizados inmediatamente. Recordemos el pasaje de Felipe y el etíope. Todos lo hemos leído. Que el mismo eunuco etíope, cuando Felipe le hace la invitación de bautizarse en agua, él inmediatamente obedece y lo creyó de corazón y fue bautizado. Y aquí definitivamente nos damos cuenta de eso, del bautismo. Y aquí algo muy lindo, algo muy importante, cuando dice: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren qué tremendo. Aquí hubo un avivamiento espiritual. ¿Qué es un avivamiento espiritual? Es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar, empieza a tocar, ya sea en un hogar, en una empresa, o en una aldea, en un municipio, un departamento, en una ciudad, o un país, o varios países. El Espíritu Santo empieza a hacer una labor de ir abriendo camino de muchas maneras, para que cuando Cristo llega a tocar el corazón de las personas, ya encuentre a un grupo de personas dispuestas a recibir de Él. En la antigüedad hubo varios avivamientos espirituales en el pueblo de Israel, lo que habla específicamente el Antiguo Testamento.
en tiempos de David, en tiempos también del rey Asa, del rey Josafat, del rey Ezequías, y un avivamiento muy especial que se resalta bastante en tiempos del rey Josías. Hubo avivamientos espirituales y acá se estaba cumpliendo un avivamiento espiritual, porque dice que fueron añadidos casi 3,000 personas. Imagínense el poder de la palabra de Dios que llegó. Miren, pero se derribaron sin duda algunas fortalezas y muros que para el hombre y para la mujer son impenetrables, mas para Dios no es imposible. Entonces, acerca del avivamiento espiritual, aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9, quiero que me acompañe rápidamente en el capítulo número 9, en el versículo número 35, nos habla la palabra del Señor cuando nos dice: y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y aquí mismo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 21, dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Miren qué tremendo. El avivamiento espiritual. Un avivamiento espiritual hoy en día, lógicamente, tiene que empezar por casa. Allí, nosotros, que tenemos la responsabilidad como sacerdotes en nuestro hogar, tenemos que dar el ejemplo. Que nuestro testimonio sea el que hable. Entonces, cuando nuestra familia vean en nosotros lo que Dios ha hecho en nuestra vida, entonces el Espíritu Santo va a empezar a esa labor de ir abriendo camino. Ahí hay un avivamiento espiritual. Y lo debemos de hacer también aún fuera de casa, en nuestro trabajo, con los vecinos, a donde quiera que vayamos, nos escuchen o no nos escuchen. Entonces, hoy en día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy lo dijimos, el Evangelio del Señor Jesucristo se está predicando por muchas naciones, aún en aquellas naciones ateas, aún en aquellas naciones que viven bajo gobiernos totalitarios, llámese Corea del Norte, China, en donde tristemente, o en países de Asia, África, en donde la oscuridad lamentablemente tiene ahí a esas personas en la ignorancia, en incredulidad, en dureza de corazón, en ceguera y en sordera espiritual, a través de la idolatría, de la brujería y de todas esas cosas sucias que el Señor Jesucristo reprenda al diablo. Hoy se está predicando las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Entonces dice aquí, en este versículo número 41, de 3,000 convertidos. Miren qué tremendo, qué hermoso. Amén, aleluya, gloria a Dios. Almas ganadas para Jesucristo. Es nuestro deber. Nosotros los que tenemos el privilegio de servirle al Señor, ya sea en el ministerio magistral, o en el ministerio evangelístico, en el ministerio pastoral, o en el ministerio profético, o en el ministerio apostólico. Nuestro deber es llevar las buenas nuevas de salvación a las personas que no conocen de la gracia y misericordia en Jesucristo. Aquí, en el versículo número 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá nos habla en el versículo 42 el perseverar en la fe en Jesucristo.
Nosotros sabemos que el perseverar en Jesucristo no es fácil. Si nos costó llegar a los pies del Señor cuando estábamos en la ignorancia, cuando vivíamos en desobediencia y apartados de los caminos de Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en la vida, nos costó llegar a los pies del Señor. El permanecer es lo más difícil, pero no es imposible, porque a través de la perseverancia en la fe, la comunión continua, el agradar y obedecer a Dios, vamos a encontrar la victoria. Las bendiciones van a venir a nuestra vida. Entonces, cuando dice acá, doctrina de los apóstoles, es la enseñanza de la palabra de Dios. Porque acá el apóstol Pedro les estaba enseñando lo que estaba escrito. Entonces, nos habla del compañerismo, de la unidad, de estar en un mismo sentir, del partimiento del pan. Nos recuerda la Santa Cena y las oraciones. Sabemos que una de las armas espirituales muy poderosas que Dios nos ha dado precisamente es la oración de fe. Porque a través de la oración de fe en Dios, nuestras peticiones las debemos de hacer en el nombre de Jesús, con sabiduría y la guía del Espíritu Santo, pues es la comunicación íntima que nosotros tenemos con nuestro Dios, con nuestro Padre. Y por lo tanto es un arma muy poderosa, porque a través de la oración, aquí mismo en la Biblia, nos habla precisamente varios pasajes que cuando se ora de corazón, el Señor muchas veces contesta a esas peticiones. Entonces, aquí nos habla lo que les decíamos, la perseverancia, nos habla del compañerismo, de la unidad, pero sobre todo el poder de la oración. Entonces, aquí mismo en este mismo capítulo, en el versículo número 43, nos habla de la vida de los primeros cristianos. En los inicios de la iglesia primitiva, definitivamente, si había algo muy importante que nosotros no debemos olvidar hoy en día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, es el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo. Lo mencionamos, la unidad, el estar unidos en un mismo sentir. Y esto se manifestó en los inicios de la iglesia primitiva. ¿Por qué decimos esto? Aquí lo acabamos de leer. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona. Si hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, es el temor de Dios. Muchos confunden temor de Dios con temor pagano, con temor culpable, con miedo, con pánico. No, eso no es. El temor de Dios es un temor reverencial. En el libro de Proverbios, en el capítulo número 1, versículo 7, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si hay algo muy importante en la vida del ser humano, es el temor de Dios. Porque cuando una persona no tiene temor de Dios, es una persona que está muy susceptible a la maldad, al desamor. Pero cuando hay temor de Dios, en el creyente es algo hermoso, porque a través del temor de Dios nosotros vamos a alabar, a adorar y servir a Dios. Y por añadidura, amar y servir al prójimo. Entonces, esto es muy importante, porque de este mismo versículo número 43, la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente nos dice: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Las maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Las maravillas y señales son operaciones del Padre. Ya en el anterior estudio bíblico explicamos lo que son las operaciones del Padre, los dones que da el Espíritu Santo y los dones ministeriales
o sea, los 5 ministerios que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, conceden. Entonces, en cuanto a las maravillas y señales, aquí se estaba mostrando la capacidad de realizar milagros de los apóstoles, principalmente lo que era las sanidades. Más adelante, en el siguiente capítulo número 3, lo vamos a comprobar. El Señor lo va a confirmar, lo que decimos en cuanto a las sanidades. Entonces, cuando acá dice en versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aquí quiero que tomemos algo muy importante de atención. Nos habla de creyentes con fe genuina y convincente, el compañerismo, la unidad. Cuando dice acá, en común todas las cosas, o sea que en vez de aferrarse a sus posesiones materiales, estaban dispuestos a usarlas en cualquier momento para suplir las necesidades de los demás, por lo cual no implica que estuvieran viviendo bajo un mismo techo. O sea, hubo algo muy hermoso en los que tenían los medios económicos más que otros. Y aquí se cumple la palabra. El amor, el temor de Dios y el amor al prójimo. Aquí se está manifestando y por eso lo mencionamos. Cuando en una persona no hay temor de Dios, no hay amor, no va a haber amor al prójimo. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta a la luz de la palabra cuán importante es el amor, el temor de Dios y el amor al prójimo, y también la humildad. Aquí también nos estamos dando cuenta de algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, la humildad. Entonces, continuando en el versículo número 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían, y todos según la necesidad de cada uno. Nos confirma que las ponían para suplir las necesidades de los demás. Algo hermoso, algo lindo. El despojarse de los bienes materiales, de la avaricia, de dar con amor, de todo corazón al prójimo. El ejemplo de Zaqueo es algo muy importante. Recordemos el pasaje bíblico de Zaqueo, cuando recibe en su casa al Señor. Cómo Zaqueo fue tocado en su corazón. Y dice la Biblia en el relato que él se levanta y lo declara de todo corazón, que si en algo había defraudado a alguno, se lo devolvía 4 veces, y que la mitad de sus bienes se lo iba a dar a los pobres. Eso no cualquiera lo hace, mas sin embargo Zaqueo sí lo hizo. ¿Por qué? Porque fue tocado. Y yo sé que muchas veces cualquiera podrá decir, ¿cómo puedo yo darle a fulano o a sultano o mengano lo que tanto me ha costado? Recordemos, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, la vida y los bienes que el Señor nos ha dado por bendición, al final no es en sí el producto de nuestro esfuerzo humano, no. Es por la gracia, misericordia y bendición de Dios que Él nos provee, como lo dije, la vida y los bienes materiales. Muchos se jactan, es que yo he trabajado mucho, yo me he desvelado, yo he madrugado, me he esforzado y tengo lo que tengo.
por mi trabajo. No tendrías trabajo si no fuera por la misericordia de Dios. Yo no tendría vida, yo no tendría mi trabajo secular si no fuera por la gracia, misericordia y bendición de Dios. Entonces, ese ejemplo de Zaqueo se confirmó acá también. Entonces, nos damos cuenta cómo los inicios de la iglesia primitiva estaban llenos de amor, de temor de Dios, de amor al prójimo, de humildad. Y aquí en el versículo número 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nuevamente aparece el perseverar en la fe. Y si hay algo muy importante, el congregarnos en obediencia a Dios. Yo sé que muchos argumentan y dicen: es que para buscar de Dios no necesariamente tenemos que ir a un templo o a una iglesia. La palabra del Señor, yo quiero que me acompañe rápidamente. Pero aquí no es lo que yo diga, es lo que dice la palabra del Señor. Y amado hermano, siempre lo he dicho, no es la interpretación que yo quiera dar, porque aquí no es en sí lo que yo piense o lo que mi raciocinio me diga, no, es la palabra de Dios. Mira, amado hermano, aquí te lo muestro, es la Biblia, esta es la Biblia, la palabra de Dios, aquí está, no lo estoy inventando yo. Entonces, en cuanto el deber de congregarnos en obediencia a Dios, quiero que me acompañes a Salmos. En el Salmo 133, versículo 1 nos dice: la bienaventuranza del amor fraternal, cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y también quiero que me acompañe rápidamente a Hebreos. Este pasaje de Hebreos en el capítulo número 10, versículo 25 es muy conocido, pero lo vamos a leer, porque la palabra del Señor nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es que miren, amados hermanos, amadas hermanas, es algo muy lamentable que aún mucho pueblo de Dios que ha caído en ritos, en formalismos, definitivamente no hay palabras a veces para expresar que muchas veces el hombre endurece su corazón, la mujer endurece su corazón y se puede caer en formalismos o en religiosidad. Y expresiones como la que acabo de mencionar, yo la he oído y a mí me la dijeron una vez, y así también, a manera de testimonio. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, cuando yo andaba caído de la gracia, yo anduve muchos años perdido en el mundo, en pecado y en maldad extrema. Un día también dije lo mismo: es que para alabar a Dios, no, para buscar de Dios no es necesario ir a una iglesia. Mira lo equivocado, que cuando el hombre y la mujer viven en ignorancia o en dureza de corazón, acá nos habla la palabra del deber de congregarnos. Si lo podemos hacer diariamente, y si en el lugar en donde nosotros estamos congregados hay cultos todos los días, si nosotros hacemos el esfuerzo por ir, no por religión, no por costumbre, no por ritos, no, sino que lo hagamos de corazón. Mira qué bendición cuando uno tiene la oportunidad de ir a la iglesia en donde uno se congrega, si no todos los días, pero en la mayoría de días que hay cultos. Yo sé que no en todas las iglesias hay cultos todos los días, pero ahí donde haya todos los días, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hagamos el esfuerzo de ir. Yo sé que muchos tenemos que trabajar, muchos trabajan jornadas muy duras, pero entre mayor nosotros nos podamos congregar, mira qué bendiciones uno recibe. Por eso el deber, cuando hay un anhelo de corazón de ir, mira, yo conozco a varios hermanos y a mí me ha pasado que tenemos hambre, tenemos sed de ir que muchas veces ya no hallamos las horas que
Por ejemplo, si es en horas de la noche o si es un fin de semana, que llegue el momento para ir a congregarnos, de alabar, de adorar a Dios, de gozarnos con los que se gozan. El deber diario de congregarnos, esto lo sintió el rey David en su momento, porque dice en el Salmos 27:4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso. Vamos rápidamente. Aquí mismo en Salmos 111, versículo número 1. También es muy conocido. Y dice: Dios cuida a su pueblo. Aleluya. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Aquí está la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y no la estamos interpretando a nuestra manera. Entonces, nos habla en este versículo número 46. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El partimiento del pan. En cuanto a esto, vamos rápidamente aquí mismo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, versículo número 11. Dice: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. En el capítulo 27, versículo 35, la palabra del Señor nos dice: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Ahí nos habla y nos recuerda de la Santa Cena. Nos habla de la unidad. Lo reiteramos, un mismo sentir en Jesucristo. El compartir los alimentos con los hermanos y con las hermanas en Jesucristo. De la alegría y de un corazón sincero. Versículo 47 nos dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El alabar y adorar a Dios en todo tiempo, en todo lugar. Cuando dice teniendo favor con todo el pueblo, nos habla de la gracia de Dios. Cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, también vamos a tener gracia ante los demás. A manera de ejemplo, cuando vamos a buscar trabajo a un lugar, primero nos ponemos en las manos de Dios para encontrar gracia. Le pedimos a Él que nos conceda un trabajo para poder ganarnos la vida honradamente y que abra puertas. El Señor en su misericordia nos concede gracia muchas veces ante las personas que nos entrevistan o ante las personas que nos van a atender y nos dicen: no tenga pena, aquí está el trabajo, lo puede tomar, es para usted. Ahí estamos encontrando gracia ante Dios en primer lugar y ante los demás. Un ejemplo de encontrar gracia, pues nosotros conocemos el relato de la reina Esther. Cuando Mardoqueo le aconseja que interceda ante el rey Asuero para que el pueblo judío no fuera destruido por el malvado Amán. Sabemos el relato, que la reina Esther se prepara con sus doncellas, ayunan junto con el pueblo judío y Mardoqueo. Y cuando se llega el día que ella llega con el rey Asuero, pues ella encontró gracia, dice la palabra, ante el rey. O sea, primero la reina Esther encontró gracia ante Dios y luego ante el rey. Y eso es lo que sucede muchas veces. Si encontramos gracia ante Dios, por añadidura vamos a encontrar gracia ante los demás. Dábamos el ejemplo de trabajo. O cuando encontramos gracia ante los demás porque nos saludan, nos respetan, porque ven nuestro testimonio. Entonces, aquí nos habla cuando dice que y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
almas ganadas para Jesucristo. Y nos habla de la iglesia. Entonces, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy el Señor nos ha traído a través de su palabra esta gran bendición. En este capítulo número 2 hemos estudiado y el Señor nos ha enseñado el valor del derramamiento del Espíritu Santo. Como también el apóstol Pedro a los que estaban reunidos ahí les hace ver que el cumplimiento de la profecía de lo escrito en el libro del profeta Joel en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo, en cuanto a que los jóvenes iban a profetizar, a que los ancianos iban a tener sueños y visión, así como también las señales en el cielo, en la tierra y a través de la sangre, del fuego, del vapor de humo, de los eclipses, así como también cuando al profeta y rey, porque también fue profeta y rey de Israel, David, también le fue revelado la venida del Señor Jesucristo, de su resurrección. Y acá nos habla también en estos versículos que hoy hemos estudiado de algo muy importante, tanto del arrepentimiento, que es la base para que nosotros podamos llegar al Señor Jesucristo y encontremos lo que estamos mencionando, gracia a través del perdón de pecados, de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas para ser salvos, sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de los pecados. El bautismo en agua. Y mira cómo son las cosas. Aquí también nos hace ver lo de la Santa Cena, el partimiento del pan, que lo volvemos a reiterar nuevamente y tú lo conoces, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, el bautismo en agua y la Santa Cena. Y nos damos cuenta esa promesa de salvación que era para el pueblo de Israel primeramente, también nos es dada a nosotros los gentiles. Y también nos habla del amor, del temor de Dios, del amor al prójimo, de la humildad, el despojarnos muchas veces de lo que son las cosas que son estorbo, por ejemplo la avaricia. Recordemos que como seres humanos, en nuestra naturaleza muchas veces puede darse a querer aferrarse a lo material o incluso a lo, digamos, intelectual, muchas veces, porque sabemos que la avaricia es el amor al dinero, pero también además de la avaricia existe lo que es la concupiscencia. La concupiscencia abarca no solamente la avaricia, sino que también ese anhelo, ese deseo de querer sobresalir, muchas veces a través del ego, a través de la altivez. Y la concupiscencia también forma parte, pues, de los deseos sexuales desenfrenados, lo que es la lascivia. Entonces, acá nos damos cuenta que la iglesia primitiva se inició con pocos miembros, pero que se fueron añadiendo. Aquí nos habla en este versículo, en el número 41, que se añadieron en aquel día 3,000 personas. Lo que había empezado con los 12 apóstoles y con los demás se fueron añadiendo. Y hoy en día somos millones en todo el planeta Tierra que somos hijos de Dios. Entonces, si hay algo muy importante hoy en día, es que con todo nuestro corazón, y por eso hoy el Señor nos ha enseñado también esto, que aquellos inconversos fueron abiertos de corazón, fueron receptivos a la palabra de Dios. Y lo dijimos, muchos tristemente no son receptivos, rechazan la palabra. Muchos llegan hasta insultar
muchos llegan a agredir físicamente a muchos hermanos y a muchas hermanas que cumplen con el mandato del Señor de dar el mensaje de buenas nuevas de salvación. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, cuando nosotros tenemos hambre y sed de las cosas de Dios, es algo lindo, es algo importante. No permitir enfriarnos. Amigo y amiga, hoy el Señor te ha hablado, porque aquí lo que hemos estudiado, mira, la salvación es para todo aquel o toda aquella que la quiera tomar. Quizás, como es un estudio bíblico, en muchas cosas tal vez todavía no vayas a entender al 100%. Pero desde el momento que es de la Biblia, es porque el Señor te está hablando. Hoy el Señor está hablando, está tocando a tu corazón para que le dejes entrar y morar en ti como Señor y Salvador. El mundo ofrece cosas vanas, cosas pasajeras, engaño, pecado, maldad extrema muchas veces. Pero el Señor te da lo que ni el hombre ni la mujer ni nada material te puede dar: la salvación. Un día nos vamos a presentar ante el Señor, todos, sin excepción alguna. Dice la Biblia que unos nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo y otros ante el juicio del gran trono blanco. Esto segundo es para juicio, para condenación. Los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, triste y lamentablemente. Por eso hoy la importancia de perseverar en la fe, y aquí también lo hemos estudiado, la perseverancia. Si nos costó llegar a los pies del Señor, de dejar aquella vida pecaminosa, aquella vida sucia, de salir muchas veces hasta del fango y llegar a la luz admirable de Jesucristo, nos costó. El perseverar, el estar estables, es lo que más cuesta, pero no es imposible. ¿Y cómo lo podemos lograr? La comunión, a través de la oración, a través del clamor, el agradar, o sea, buscar el hacer lo bueno de corazón, en poner por obra la palabra de Dios, la obediencia, porque la obediencia al final es la llave del éxito para la victoria y la bendición en Jesucristo. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias y te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Aunque muchos te niegan, muchos se atreven a ofenderte, pero tú permaneces para siempre, porque tú eres eterno. Tú eres nuestro Creador y Padre Celestial. Los cielos, la tierra, todo lo que hay en ellos, arriba, sobre y debajo de los mismos, es tu obra. Gracias, Padre, por darnos la vida, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra salud espiritual, física. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hoy estás presente en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy este estudio bíblico es de bendición. Te pido con todo mi corazón por aquel y por aquella que no te conoce. Hoy, Señor, tú nos has enseñado también a nosotros que hay esperanza para aquel y para aquella que está en oscuridad. Hoy, Señor, tú nos haces énfasis en el amor, el temor de Dios, en el amor al prójimo, el cumplir de corazón, Señor, de predicar tu palabra, así como lo hizo el apóstol Pedro, como lo narra tu palabra, que él exhortó a aquella multitud a que se arrepintiese y se bautizara en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque esta palabra hoy, en medio de dificultades, de estorbos que tú sabes que hubo, pero
Gracias, Señor, porque tú, Señor, quitaste ese estorbo. Y esta palabra ha llegado a nuestras vidas. Y es de bendición, porque tu palabra no regresa vacía, Señor, sino que es prosperada en todo aquello en lo cual ha sido enviada. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das, porque sabemos que no es porque nosotros seamos buenos, o por pergaminos, o por intelecto, o por obras de justicia, que son como trapo de inmundicia ante tu presencia, Señor, sino que es por tu misericordia, Señor. Es por tu gracia, es por tu bendición. Dice tu palabra que tú te acuerdas de que somos polvo, y por lo tanto no hemos sido consumidos, porque eres grande y te deleitas en misericordia. Gracias, Padre. Gracias por este privilegio que nos das. Gracias por nuestras familias. Gracias, Señor, porque hoy vemos tu gloria, tu grandeza, Señor. La honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración es para ti, Señor. Gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Nosotros no lo merecíamos, pero por misericordia, Señor, es que hoy podemos ser salvos, sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias a ti. Gracias, Señor, porque hoy estás hablando a todas las naciones. Hoy te pedimos por todo estas naciones que están sufriendo, Señor. Te pido por Guatemala, este país que tú nos has regalado, por nuestros gobernantes, por nuestras familias, por Israel, tu pueblo escogido, Señor, por sus gobernantes, por tu pueblo Israel, que hoy está sufriendo los embates de la guerra. Tu palabra dice que tú vas a bendecir a los que bendijeren a Israel, y también aquellos que hagan lo contrario van a tener su paga. Bendice a todas las naciones y familias de la tierra en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, bajo la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy ha sido un privilegio, un gozo, el estar acá, y que este estudio bíblico sea de bendición. Y te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy damos testimonio. Dios es grande en misericordia y bondad. Hoy, antes de esta transmisión, hubo un estorbo, hubo un obstáculo, pero el Señor, el poderoso de Israel, lo quitó. Que la palabra del Señor dice que los enemigos del Señor están por estrado de sus pies. Hoy, a nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, toda la congregación del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, de un servidor, hermano en Jesucristo y amigo, Juan Carlos Hernández Jiménez. Es nuestro deseo, en el amor de Jesucristo, nuevamente que nos podamos reunir en la próxima reunión que tengamos a través de esta red social y plataforma digital. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.